Cafeniquí arranca realmente la quiebra de varios procesos y proyectos que teníamos mi hermano, mi esposa y yo, donde en algún momento de la vida cada uno tenía una motivación y un proceso por qué seguir y nos venimos a guardar las cositas. Ese es el inicio de todo. Inicialmente en esta casa, que es una casa vieja, acabada, llena de escombros, no había absolutamente nada. Mi hermano tenía un café estudio. Ese café estudio pues era un estudio de fotografía en el día y en la noche era café bar. Entonces él se encargaba de la parte del café bar, él es barista y tenía un amigo con el que montaban el estudio. Entonces se llamaba Café Estudio. Y a la par mi esposa estudiaba cocina en su momento y estaba haciendo las prácticas profesionales en una planta donde el horario era extremadamente largo para ella y se nos estaba, a palabras mías, ¿cierto? Yo digo, se nos iba a acabar el matrimonio porque pues finalmente no nos veíamos. Ella tenía que levantarse a las 3 de la mañana para salir a las 4 para estar a las 6 de la mañana en el sur y llegaba a las 3, 4 de la tarde como un papel simplemente a lavar uniformes y acostarse a dormir. Entonces en ese proceso de la planta y mientras tanto mi hermano acá, pues yo seguía trabajando en una empresa de publicidad y desarrollo de software que es muy fuerte mío, pues toda la vida ha sido en la parte de sistema. Un día cualquiera la esposa terminó las prácticas y yo lo que dije fue no, te voy a ayudar a montar un restaurante para tenerte cerca, pues para podernos ver, porque pues si te están pagando por allá un mínimo, pues montemos algo de acá, que imposible que no logremos generar ese mismo ingreso. Pues imposible, sí, imposible, no logramos generar ese ingreso. Montamos un menú de comidas, de menú de almuerzos del día, súper rico, la comida gourmet específicamente pensada en comer rico y equilibrado, pero resulta que el lugar donde escogimos para montar eso, no lo planeamos, no investigamos, alrededor habían muchos establecimientos a precios muy irrisorios y la importancia allá era precio más que calidad. Pero nuestros clientes eran personas que vivían a 3, 4, 5 kilómetros, jubilados, gente que iba hasta allá a comer bien, pero los costos pues no nos daban. 2 meses montamos en ese proceso, hicimos una inversión súper bonita y a los 2 meses no habían ingresos suficientes para continuar. Y a su vez a mi hermano lo habían dejado aquí sin el estudio. La persona se había ido debiendo una deuda muy grande y a él le habían pedido la casa, le dijeron entregue ya, deben mucha plata, eso no va a servir. Y me dijo, Cami, ¿por qué no se vienen para acá? A mí no me interesa la plata, yo lo único que no quiero es entregar esta casa y miremos a ver qué sale. A mi esposa le encantaba lo que él tenía aquí. ¿Qué tenía aquí? Nada. Las sillas del hombre eran los colchones viejos de la casa de la mamá de él, se los pidió regalados, los envolvió y les puso tela. La cama tarima, cuando yo me fui a la casa quedó mi tarima porque teníamos cama tarima y se la trajo para acá, la puso de pie y hizo la barra con la cama tarima. Unió los cajones y con eso montó las primeras mesas. O sea, puedes imaginarte los recursos con los que había en esta casa. Y a mi esposa le encantaba. Ay, yo quiero ir allá, tiene algo. Y yo decía, pues que si es nada, es un basurero, pues ¿para qué vamos a ir allá? Porque no había nada, totalmente una cosa sencilla y... Bueno. Y en el proceso de venirnos a guardar las cositas, pues decidimos entregar el local que teníamos alquilado con el restaurante. Dijimos, no importa, tenemos todo allá y nos venimos a ver qué pasa. Y nos vinimos para acá a trabajar. Daniel era el barman, mi esposa era la cocinera y yo pues hacía las veces de ayudante de cocina y mesero. Ese era como el ejercicio que tenía. Nadie entraba, una casa vacía, totalmente abandonada. Me estoy yendo a la historia al principio porque es muy bonito, porque el Cafeniquí es un lugar con historia, es un lugar que cuenta la transformación y la perseverancia, que es lo que finalmente hace que este lugar hoy en día se mantenga funcionando. Pues por eso me voy tan allá. Como nadie entraba, nosotros teníamos una salamandra, esos equipos que uno compra y uno dice, aquí en otros se sueñan pues el super montaje, pero nadie sabe qué es eso. Una salamandra es un gratinador y lo que hicimos fue que lo sacamos para la calle para poner unas arepas a calentar, pues igual se hace las arepas adentro, pero metíamos eso en la salamandra para que la gente pensara que era algo novedoso y pudiera venir a ver que aquí había comida, porque pues al principio acostumbrados a que era un bar que no pasaba nada y comenzamos con eso, haciendo unas arepitas y con el tiempo empezamos a tener oferta gastronómica, abríamos jueves, viernes, sábado, domingo, yo trabajaba el resto de semana en todos los procesos y poco a poco empezó a venir la gente, pero muy poco a poco. Vamos a cumplir, no sé, creo que 9 años, soy atemporal, entonces siempre pienso que eso fue ayer porque todos los días pasa algo diferente. Con el tiempo tuvimos un ayudante, una mesera, entonces ya teníamos lo suficiente para pagarle a la mesera, o sea, lo que vendíamos nos daba para pagar la mesera y volver a mercar. Duramos 9 meses sin pagarnos un solo peso, pero por lo menos cumplíamos con las obligaciones del riendo, los servicios y la mesera que nos ayudaba los sábados y domingos. Luego mi esposa muy ofuscada porque no pasaba nada, entonces le ofrecen de una corporación a que estudiara cómo administrar negocios o cómo aprender a administrar emprendimientos y ella creyó que le iban a enseñar más de cocina. Cuando se dio cuenta que eran números, estadísticas y demás, lo que decide es no, vaya usted y me manda a mí a que estudie y en ese proceso pasan 6, 7 meses y en el 7º mes más o menos nos enseñan punto de equilibrio, margen de contribución y la mente explota y nos damos cuenta que es que uno cuando se mete en emprendedor uno no tiene idea de nada,
Uno cree que la comida con el doble funciona y uno no saca ni costos, ni números, ni nada. Uno no sabe que uno tiene una fábrica, que la fábrica requiere unos costos adicionales. Esto no es una tienda para revender cosas, esto es una fábrica que construye y genera. Y en ese día cambiamos estructura, cambiamos carta, cambiamos precios. Bueno, eso a la par de que ella se enojó un día porque nuestra competencia de precios era un lugar muy reconocido de unas papas de guerra aquí cerca y yo vendía las papas al mismo precio. Y ella un día se enojó y dijo, no vuelvo a fritar papas por eso. O me las pone caras o no vuelvo a fritarme una papa en este restaurante. Y se enojó. Y eso me obligó a repensar la estrategia. Cogimos las mismas papas con el producto, les transformamos la forma, le cambiamos el nombre y les duplicamos el precio. Y ese día se vendieron 30 papas. Esa fue la primera vez que nosotros terminamos con una ganancia después de un enojo y de entender de qué se debía, que entendimos que nuestra competencia no es el negocio de vitrina donde la gente pasa para llevar. Aquí tenemos magia, aquí tenemos espacio, aquí tenemos compañía, aquí tenemos buena música, aquí tenemos sorpresa, ¿cierto? Ahorita que entraron se dieron cuenta que uno encuentra una entradita súper chiquita y empieza a aparecer algo más, que ese algo más es lo que ha permitido que muchos sientan al Café Niquía como su lugar favorito. Ese primer mes después del cambio de estrategia nos logramos pagar 300.000 pesos cada uno. El salario mínimo estaba como en 800.000 o 900.000 y por primera vez casi después de un año 300.000 pesos al final de mes. Eso después de la fiesta que hicimos fue toda. Y la patrona que dijo fue no, yo no quiero los 300.000, pónganme esto bonito. Atrás donde ustedes llegaron eran escombros, eran rellenos con postales. Leo había puesto estivas para uno poder caminar sobre ellas, entonces el piso era de madera y dijo no, yo quiero eso bonito. Compremos gravilla, compremos piedra esta de construcción. Aquí cerca hay un depósito y éramos cargando en el carro 2 bultos, los traíamos y entre todos entrando bultos de piedra para tirar y el café empezó a cambiar despacio porque entonces ya el colchón, además del colchón estaban las mesas que habíamos traído al otro restaurante, ya teníamos un espacio más bonito, pero teníamos un gran solar con gravilla bonita y sin techo. ¿Qué nos tocó hacer? Ir a la mayorista a conseguir plásticos de segunda. Cada que veíamos las campañas políticas que estaban bajando una valla íbamos y comprábamos esas vallas y esos fueron los primeros techos de nosotros, o sea, lonas de políticos haciendo techo para poder empezar a recibir más gente. Y porque en esta zona de acá era teja de esta de zinc con rotos y llovía y empezaba a gotear, entonces encima de las tejas la forma que encontramos fue tirarle lonas de político para poder que cosas que pasan bonitas, pero fue crecimiento poco a poco, tener la valentía de decir que su primer salario lo iba a reinvertir y digamos que eso fue un mensaje que nos dio a todos porque a partir de entonces nosotros empezamos a ponernos como meta que nos íbamos a pagar un mínimo y de ahí en adelante el resto se iba a reinvertir y empezamos en la transformación del café paso a paso. La cocina, la casa no tenía entrada sino una sala, la cocina y ya un solar, entonces todo el mundo pasaba por la cocina, entonces todos los cocineros eran saludando a todo el mundo porque sí o sí tocaba pasar por la cocina. Entonces tomamos la decisión de tumbar una ventana para sacar a la gente, empezar a armar una barra, empezamos a conseguir techo, a techarlo por partes y a poquito empezamos a transformar con mucha energía. Hoy en día es un café, restaurante y repostería con el cual nos sentimos muy orgullosos y sabemos que hacemos parte de la historia de esta zona y que nuestra historia ha transformado muchas vidas y ha acompañado muchos procesos.